Guiones y guionistas, capítulo 182. Leyendas urbanas para guionistas. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del urbano mundo de los guionistas y el legendario arte de los guiones. Todos hemos escuchado alguna vez alguna historia que nos han asegurado que es cierta y que le ha ocurrido al amigo de un amigo. Bueno, son historias protagonizadas por personas corrientes, en lugares corrientes, pero siempre con un elemento extraordinario que resulta demasiado bueno para ser verdad. Estoy hablando, por si acaso no lo sabéis todavía, de las leyendas urbanas. Bueno, pues en el podcast de hoy vamos a ver cuáles son las características de las leyendas urbanas para comprender por qué tienen tanto éxito y ver cómo podemos adaptarlas los guionistas a nuestras historias. Adaptar las características estas de éxito, no las leyendas. Y en la plataforma de cursos de guión, hoy terminamos el curso de largometraje desde cero, que ya está completo para los suscriptores, las 10 clases. Continuamos con la metáfora del árbol y veremos la reescritura de nuestro guión, la poda. ¿Qué tenemos que hacer cuando hemos terminado nuestro primer borrador? Bueno, pues vamos a ver en qué consiste el sistema de pases con el que revisaremos la primera versión de nuestro guión. Ya hay 25 cursos de guión por tan solo una suscripción de $10. Cualquiera que sea vuestra necesidad creativa estará cubierta. Guión de corto, largo, serie, webserie, documental, cómic. Y os anuncio el tercero de los cursos nuevos que comienza la próxima semana. Monólogo cómico, en el que vamos a ver en qué consiste la técnica del stand-up y vamos a dar las claves y los ejercicios para que escribáis vuestro propio guión de stand-up. Y nos vamos a por las leyendas urbanas. Chan, chan, chan. Veamos si os suenan alguna de estas historias en las que la gente hace cosas como, por ejemplo, rellenar coches con cemento, meter a sus mascotas en el microondas, esta es un clásico, ser atacados por serpientes que se esconden en prendas importadas, perder el cadáver de tu madre, o comprar un Porsche por tan solo $50, o confundir una rata con un chihuahua perdido, ese también es otro clásico, o sentarse en retretes que explotan, o robar paquetes que contienen gatos muertos, o quedarse desnudos en una gasolinera, o pillar un mantel con la cremallera del pantalón. Bueno, esto ha sido algunos ejemplos que seguro que a algunos suena. Y a lo mejor os suena porque os las ha contado un amigo, garantizando que le pasó a otro amigo. Y bueno, realmente estas historias pudieron suceder de realidad, yo no digo que no, pero es muy difícil que hayan pasado en todos los lugares y circunstancias en las que os los cuentan los narradores. Como comentan en el libro, el fabuloso libro de las leyendas urbanas de Jan Harold Brumbaum, que es es un folclorista, que es uno de los primeros que empezó a publicar libros y a recopilar leyendas urbanas. Como comenta él, las leyendas urbanas son historias demasiado buenas para ser verdad. Estas fábulas populares describen acontecimientos presuntamente reales, aunque un poco raros, que le han pasado a un amigo de un amigo y que generalmente las cuenta una persona fiable, que te las relata con un estilo creíble porque realmente se las cree. Las localizaciones y los hechos que se describen son ciertos y conocidos. Pasan en casas, en oficinas, en hoteles, en centros comerciales, en autopistas, etc. Y sus personajes humanos son personas muy normales. Sin embargo, los incidentes cómicos chocantes o horripilantes que les ocurren a estas personas llegan demasiado lejos para ser creíbles. Las historias en cuestión reciben diversas denominaciones por parte de quienes las usan. Y bueno, por ejemplo, los periodistas hablan de bulos o factoides. En internet se conocen como hoax. Bueno, y por si acaso hay alguno que tenga alguna duda, porque nunca he oído ninguna, os voy a leer una para que nos quede claro a qué nos referimos. Y esta, bueno, la leo directamente del libro, el fabuloso libro de las leyendas urbanas, que bueno, yo la verdad es que me lo compré hace más de 15 años, lo tenía por ahí,
Y bueno, de vez en cuando reviso siempre los libros que hay en la biblioteca porque me dan ideas para los podcasts. El caso es que el autor, Jan Harold Buchberg, trabajaba en un periódico y pidió a los lectores que les enviasen por cartas, ¿no? Estamos hablando de los años 80, pues leyendas urbanas, este tipo de historias que les habían contado y que tenían estos ingredientes. Y él se dedicó a recopilarlas y luego, pues la fue publicando en varios libros. La leyenda que os voy a leer, seguro que os suena, me juego lo que queráis o que os suena, se llama Mary Sida y Harry Sida. Estoy muerta de miedo, dijo Christie, de 23 años. Trabajaba en una financiera de Denver con Elise, su compañera de 21. Ambas estaban sentadas en uno de esos asientos tapizados que rodean la pista de baile observando a su alrededor. Hay gente que va a utilizar el SIDA para vengarse de los demás, predijo Christie. A continuación me contó esta espeluznante historia. Un tipo, un amigo de un compañero de trabajo, conoció a una chica en un club que se llamaba Josephine's. Él coqueteó, ella le respondió y antes de que se dieran cuenta estaban en su casa haciendo el amor. Él no se podía creer la suerte que había tenido. A la mañana siguiente se despertó solo. Fue al cuarto de baño y casi se desmayó. En el espejo, escrita con barra de labios, había una nota que le había dejado la chica. Decía: «Bienvenido a la familia del SIDA». Una mujer conoce a un hombre en un bar, congenian inmediatamente y el hombre le pide a la mujer que pase unas vacaciones con él en su casa de las Bahamas. Ella acepta y se va con él. Hacen el amor y ella se siente más feliz que nunca. El día que tiene que irse, el hombre la acompaña al aeropuerto. Le entrega un regalo con la indicación de que no lo abra hasta que llegue a casa. Una vez allí lo abre y ve que es una cafetera. En ella hay una nota que dice: «Esto es para todas las noches que vas a pasar sola. Bienvenida al mundo del SIDA». La leyenda de Mary Sida, como la bautizó un periodista de Chicago, empezó a extenderse por el país y al final por todo el mundo a finales de 1986. Claro, lo que hace este autor en el libro es no solamente cuenta las leyendas, sino que hace un análisis histórico y bucea e investiga todo lo que puede sobre la leyenda. En la versión que acabo de leer es de un artículo del Playboy de julio del año 1987. Y bueno, él dice que la leyenda se puede rastrear en historias muy anteriores sobre la transmisión deliberada de enfermedades venéreas, combinadas con la historia reciente y el folclore que rodea el origen de la epidemia del SIDA. Y dice que tal vez cierta base para entender la leyenda se encuentra en un libro que se llama Los mitos del SIDA heterosexual. Y que ahí dice que solo ocasionalmente era un hombre el que infectaba mujeres, pero en la primavera de 1990 la nueva variante Harry Sida era la predominante. La carta que se cita aquí la escribió un chico de 13 años en el año 92. El curioso detalle del regalo de la cafetera deriva de versiones anteriores en las que la nota se entregaba en un pequeño ataúd envuelto para regalo. Un ataúd a veces negro, otras veces de terciopelo morado y delicadamente tallado. Luego, probablemente debido a los equívocos de la tradición oral, el ataúd, coffin, se transformó en una lata de café, coffee, que la víctima inspeccionaba temiéndose que la hubieran utilizado como correo de drogas desde el Caribe. La versión descrita ha convertido este detalle en una cafetera, con la aclaración de que es para todas las noches que vas a pasar sola. Claro, esto es algo bastante normal, ¿no? En este tipo de leyendas urbanas que, surgen, se va contándose de forma oral de unos a otros y se van transformando de unas a otras. Claro, aquí lo que hizo John Harold es recopilarlas y, claro, también empieza a razonar un poquito cómo ha ido modificándose esta leyenda. Bueno, si queréis conocer más leyendas urbanas, además de buscar libros o buscar por internet, hay una web que comenzó recopilando leyendas urbanas y comprobando todas estas leyendas, ¿no? No solamente las recopilaba, sino que hacía un poquito como el folclorista y se dedicaba a bucear todos los datos hasta encontrar cuál era su origen. Esta web continúa actualmente y lo que hacen también es comprobar todas las noticias falsas, ¿no? Todas las false news. La web se llama snopes.com, snopes.com. Bueno, vamos directamente a ver cuáles son las características de las leyendas urbanas para ver de aquí qué podemos retomar los guionistas. Y directamente me he ido a la Wikipedia que lo pone muy bien. Os lo leo. Verosimilitud. Para que una historia ficticia se convierta en leyenda urbana es preciso que se difunda de forma espontánea como verdadera y que la información alcance cierto reconocimiento popular. Segundo, carácter internacional. Todas las leyendas urbanas que trascienden tienen carácter internacional.
la historia del submarinista calcinado que es recogido accidentalmente por un avión contra incendios y lo deja caer sobre el fuego, causando su muerte, se cuenta con mínimas variaciones en su estructura en distintos lugares de América del Norte, Europa y Australia, por citar solo algunos sitios por donde circula esta leyenda. Tercer punto, un elemento misterioso. La leyenda urbana puede inspirarse en cualquier fuente, pero incluye a menudo un elemento misterioso incomprensible. Cuarto, origen impreciso. Rara vez resulta posible localizar el origen preciso de una leyenda urbana. Cuando el investigador se enfrenta a una de ellas, se encuentra con varios relatos extendidos por distintas zonas, construidos a partir de un mismo esquema, pero adornados con detalles muy variados en función de su localización. Quinto, una estructura compleja. Las leyendas urbanas tienen una estructura más compleja, o sea, tienen planteamiento, nudo y desenlace que los chismes, rumores y bulos. No pretenden como estos desacreditar a una persona en concreto, sino que abordan una problemática que afecta a muchas personas. Sexto, tiene una temática con moraleja. Generalmente cuentan historias que nos alertan sobre posibles peligros que nos pueden acechar en nuestra vida diaria. De modo que la trama está urdida en función del desenlace, en el que a menudo se concentra el mensaje o moraleja, tal como pasa en las fábulas o cuentos de hadas. Y séptimo, al límite de la credibilidad. Todas las leyendas urbanas incluyen hechos falsos, pero algunas toman elementos de la realidad o están basadas en algún hecho real. Por eso la leyenda urbana suele contarse como si fuera un suceso verdadero o al menos verosímil. Esto exige que los personajes sean meros arquetipos anónimos, un hombre, una mujer, una pareja o un conocido de un amigo, el cual el narrador de la leyenda urbana no conoce personalmente, aunque situados siempre en escenarios concretos, una determinada ciudad, calle, país, que contribuyen a hacerla creíble. Sí, ¿no? Como que el que te lo cuenta siempre te mete el detallito, ¿no? El dato para que digas, ah, claro, sí, ¿no? A menudo el protagonista es un amigo de un amigo relativamente cercano al oyente, pero no tanto que resulte viable consultarle sobre los hechos. Con el paso del tiempo, los elementos de la narración se transforman para volverla más atractiva e impactante. Y ahora vamos a la tercera parte, que es ¿qué lecciones nos dan las leyendas urbanas a los guionistas? Y con lecciones me refiero lecciones narrativas, o sea, ¿qué conclusiones podemos sacar de estas historias que al fin y al cabo tienen éxito porque pasan de boca en boca, de país a país y bueno, realmente si luego se recopilan y funcionan tanto y se expanden con esa rapidez, pues por algo será, con lo cual digo yo, si vemos alguno de los elementos de estas historias y los utilizamos en nuestros guiones, pues a lo mejor tenemos más posibilidades de que se popularicen, ¿no? Con lo cual, bueno, he sacado los 3 puntos que yo creo que son los más importantes. El primero de ellos es que las historias que se cuentan como reales llegan más a la gente. Y es algo que, por ejemplo, tienen clarísimo los que hacen películas basadas en hechos reales y lo publicitan, ¿no? Publicitan este origen basado en la realidad en las primeras imágenes de la pantalla, ¿no? Cuando aparece la historia. Porque, al fin y al cabo, cuando una historia es excepcional, pero tiene su origen en la realidad, los oyentes como que la valoran más, ¿no? Porque al fin y al cabo sienten un poco como que les podía haber pasado a ellos. No es que, viene un ovni de... No, estamos hablando de algo que ha pasado real, que tiene origen en la realidad, con lo cual es algo que me puede pasar a mí, ¿no? Por ejemplo, la película y las series de Fargo anuncian en sus primeras imágenes que son historias basadas en hechos reales y que han modificado los nombres de sus protagonistas por voluntad de los supervivientes. Es algo que apareció en la película original y que, bueno, yo ahora por ejemplo estoy terminando de ver la tercera temporada de Fargo, buenísima la serie, y no, pues en todos los capítulos, tanto en la primera como en la segunda como en la temporada, te lo recalcan al principio que pasó de verdad. Bueno, pues esto es mentira. O sea, es mentira, no están basadas en hechos reales. O sea, las rocambolescas historias de asesinatos, de coincidencias, de investigaciones, salieron pues de la imaginación de los Coen en la película y de los guionistas que escriben estas series, pues las series. Como comenta el propio Joel Coen, queríamos preparar al público para que no viera el film como un thriller normal. Si el público cree que algo está basado en acontecimientos reales, entonces se pueden incluir cosas que de otra manera no aceptarían.
ellos una vez que establecen el código ante el espectador de que esto ha basado en hechos reales, como que de repente pueden hacer algunas locuras o excentricidades o incluso cosas tipo leyendas urbanas que, bueno, como que el espectador como que ya se ha metido en este rollo del mundo real y como que impacta mucho más y se lo creen, ¿no? Es algo que si no lo hacen bajo ese halo de realidad es como de, vale, venga, ya está con esta locura. Como que es todo demasiado rocambolesco. Pero claro, si está basado en hechos reales es como, oh. El segundo elemento que podíamos extraer es incluir un elemento extraño aumenta el interés. No hace falta que toda la historia sea fantástica, pero si incluyes un elemento misterioso e incomprensible, conseguirás el interés del espectador. Al fin y al cabo, todos vemos y escuchamos cientos de historias al año y es difícil reclamar la atención del público. Pero si incluimos un elemento misterioso que además de sorprender genera extrañeza, como que te garantiza el interés instantáneo del espectador. Pasa algo tan sumamente raro, tan extraño que dices, bueno, como que se te queda, ¿no? También porque como no lo entiendes, yo creo que hay algo en tu cerebro que como diciendo, bueno, voy a seguir viendo las historias a ver si esto lo consigo entender más tarde, ¿no? Porque de una forma lógica no la he entendido. Claro, hay algunos autores, como por ejemplo David Lynch, que convierten esta máxima, ¿no?, en su propio sello de autor, creando universos propios repletos de extrañeza, ¿no? Por ejemplo, una película comienza con una oreja cortada en medio del césped, en medio del pasto, y ya, claro, tienes la atención del espectador contigo, seguro. Bueno, yo creo que no hace falta que lleguemos a ese extremo, pero si planteamos incluir algún elemento de misterio, de extrañeza, yo creo que como es un elemento más que te ayuda a potenciar la historia, ¿no? Y que al espectador esté como más enganchado y preguntándose esto que ha pasado, que yo no entiendo qué hace ahí o por qué pasa ahí, esa cosa tan rara de que aparezca una oreja cortada en mitad del jardín. Bueno, pues si ya te garantizas esa atención, ya tienes algo, ¿no?, como para mantenerlo durante más tiempo. Claro, luego vas a tener que cumplir, no vale solo con poner alguna cosa extraña, ¿no? De alguna forma vas a tener que justificarla, ¿no? Y el tercer punto es que tenga un final sorprendente. Siempre recalco que un buen final tiene que encontrar un equilibrio entre que sea inevitable, es decir, que sea la consecuencia lógica de lo que ha pasado hasta ese momento, por eso es inevitable, es algo que pasa y dices, bueno, vale, yo que ya he visto toda la historia, entiendo que este final era posible, ¿no? Y lo segundo es que sea sorprendente. Y las leyendas urbanas, al igual que los chistes, se caracterizan por un final inesperado y sorprendente. El éxito de estas historias y lo que provoca que se propaguen por todos los países de forma vertiginosa radica, yo creo, que en lo sorprendente de sus finales. Os recuerdo que hice un podcast hablando de la importancia de los finales y la importancia psicológica, ¿no? El por qué de una forma psicológica nos quedábamos siempre con el final y por eso como que nos lo jugamos todo ahí, ¿no? Pues los finales en las leyendas urbanas son estrambóticos, son inesperados. Hay veces que son como sobrenaturales y luego muchas veces que son como medio inverosímiles. Pero son potentes, ¿no? Y al fin y al cabo toda la trama se ha ido articulando poco a poco en función del desenlace. O sea, te han ido preparando toda la historia rocambolesca, esto, lo otro, conoce, para que al final, ¡pumba!, ¿no? Llegamos a este final sorprendente donde, pues yo qué sé, la hamburguesa la abres y te aparece el anillo que habías perdido que se te cayó en una alcantarilla, o ese perro, ¿no?, que te habían traído de la India, pues resulta que era una rata, o ese cactus que te has regalado que empieza como a temblar, de repente lo abren y empiezan a salir arañas. O, por ejemplo, una que me encanta, ¿no?, la de la chica que se enrolla con un chico, ¿no?, y se queda a dormir ahí en su casa y de repente luego ya por la mañana el chico se va a trabajar y ella, bueno, pues como que justo antes de irse, de repente pues decide irse al baño, ¿no? Y bueno, va al baño, hace el cuerpo y bueno, y de repente ve que la cadena está estropeada. Ve que la cadena está estropeada y dice, qué horror, ¿no? Y no puede tirar de la cadena, y bueno, pues como que decide agarrar una bolsa y meter allí las deposiciones, recogerlas del baño, ¿no? Le pone un nudito a la bolsa, lo pone sobre la mesa y le pone un cartelito a él como, hola, ¿qué tal? Ha sido una noche preciosa, ya nos veremos, no sé qué, le pone un cartelito y tal, y se va, ¿no? Cierra la puerta, se va, y justo en el momento que se va, se acuerda que se ha dejado la bolsa con la caca
encima de la mesa, ¿no? Bueno, pues la he contado así un poquito por encima, me la contaron hace muchos años, es muy divertida y claro, eso tiene que ver un poco con todas estas leyendas urbanas de que todas tienen esa especie de moraleja final, en algunas un poco como modosita de, claro, te lías con la gente por la noche y te pueden pasar cosas como esta, ¿no? Pero todas también tienen ese punto también medio divertido, medio que tú la escuchas y es como, ¿cómo? ¡Qué fuerte!, ¿no? Resumiendo estos 3 puntos, que tengan ese puntito de que parezca real o que esté contado como real, que tengan algún elemento extraño para aumentar el interés y luego ese final sorprendente. Si mantenemos estas 3 cositas, yo creo que podemos meterle un poquito más de chispitas a nuestros guiones. Y con esto termino el programa en el que hemos hablado de cómo podemos utilizar las características de las leyendas urbanas para poder, para poder animar nuestros guiones. Si os ha gustado como siempre, bueno, pues dejadme algún comentario o valoraciones o compartirlo con la gente, que yo creo que mejor que las valoraciones, si conocéis a gente que le interese el mundo del guión, pues decirle, mira, hay un podcast que se llama Guiones y Guionistas, escúchalo. Yo si lo recomendáis seré súper feliz. Y por supuesto, muchas gracias también a los que os suscribís a los cursos que ayudáis a que se mantenga el podcast. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!